La doctora Rosa María Álvarez González es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la maestra Carla Michelle Salas Ramírez, abogada y directora del Grupo de Acción de los Derechos Humanos y Justicia Social, quienes se referirán al tema Sentencia González y otras, Campo Algodonero versus México. Les damos el uso de la palabra. Por aquello de que la edad siempre mata cara, empezaré. Me tomo la libertad de empezar. Y quiero empezar agradeciendo, por supuesto, la invitación que me hiciera directamente la doctora Ana Buquet para participar en este foro, en el cual me siento muy honrada de estar con mi queridísima amiga y colega de muchas batallas. Y claro, debo también agradecer a quienes participaron en esta convocatoria apoyada por la doctora Ana Buquet. Y empezaré diciendo que uno de los retos que enfrenta el sistema jurídico mexicano es la discriminación de las mujeres y su pleno acceso a la justicia. Las mujeres en este siglo XXI todavía están muy lejos de poder ejercer plenamente la ciudadanía, en tanto que tengan que vencer obstáculos para que se les haga justicia. Hablemos un poco de discriminación que ya fue planteada aquí por quienes precedieron esta mesa, diciendo que a lo largo de la historia de la humanidad y en casi todos los confines de la tierra se ha mantenido la idea de que las mujeres son inferiores respecto de los hombres, intelectual, moral y biológicamente. Esta concepción ha sido defendida por pensadores varones en las diferentes etapas de la historia. Este pensamiento misógino, que parte de la preeminencia y superioridad del varón y el desprecio a la mujer, está íntimamente ligado a una conformación estructural patriarcal de la sociedad. Y desde esta perspectiva se ha intentado identificar una posible relación entre la estructura misógina de la sociedad, en la que a las mujeres se les considera inferiores, con la violencia que en los grupos sociales se ejerce contra ellas para mantenerlas en los espacios privados que tradicionalmente han sido dispuestos para ellas. Este pensamiento misógino forma parte de la estructura patriarcal de nuestra sociedad, repito, entendiendo por patriarcado como la supremacía masculina institucionalizada. El patriarcado ha sorteado numerosos desafíos a lo largo de la historia, no obstante fue el feminismo, ya se dijo aquí, el primer movimiento que planteó abiertamente en el siglo XVII la necesidad de romper estereotipos, reivindicando para las mujeres la igualdad de derechos y oportunidades y su emancipación respecto de los hombres. Así, en el pasado fueron excluidas o sancionadas socialmente las mujeres que se atrevieron a contravenir con sus acciones el estereotipo fundado en las características atribuidas al sexo débil, particularmente aquellas relacionadas con su naturaleza vulnerable y necesitada de protección, y sobre todo las características propias del destino principal que las sociedades han atribuido a la mujer, que es el de la procreación. Y vuelvo a lo que ya mencionó el doctor Pedro Salazar, director de este instituto, respecto al derecho. La concepción patriarcal que ha prevalecido en el mundo y que ha quedado institucionalizada en la sociedad a través de normas jurídicas ha constituido una sólida estructura de dominación masculina.
en la que el hombre ha sido considerado como el paradigma de la humanidad, en tanto que a las mujeres no se les ha reconocido como iguales. Desde esta perspectiva, el derecho puede considerarse como una institución que ha permitido la reproducción de las estructuras sociales en las que las mujeres han estado sujetas a una exclusión sistemática de la organización política, confinándola a los espacios privados. Y esto no es historia, esto es una realidad que podemos palpar en el día a día. Así pues, se conformó, apoyados por la norma jurídica, por supuesto, el estereotipo de la mujer como un ser inferior, sumiso, dependiente y sin una identidad genérica propia, jugando un papel secundario y limitado al ámbito doméstico y dedicado por completo a cumplir su último fin y su responsabilidad, repito, más importante, que es la maternidad. En este sentido, el derecho ha sido una pieza fundamental para mantener y reproducir un sistema que ha mantenido mecanismos de subordinación femenina. Por ello, los distintos movimientos de mujeres que en el ámbito mundial se han venido dando a partir del nacimiento del feminismo original han luchado por una reformulación global de los derechos de las mujeres desde una perspectiva de género, con fundamento en que, si bien es cierto que el reconocimiento de los derechos humanos comprende tanto a hombres como a mujeres, no es menos cierto que al aplicarse las normas que formalmente las y los igualan, se invisibilizan las especificidades de las mujeres. A partir de los años 90, organismos de Naciones Unidas y otros organismos internacionales reconocieron que el fenómeno de la violencia contra la mujer atentaba contra sus derechos humanos. Fíjense, estamos hablando de 1990. Dentro de la historia, de la línea de la historia, pues prácticamente es ayer. Ahí se reconoció, pues, repito, que el fenómeno de la violencia atenta contra los derechos humanos y es un obstáculo para el desarrollo, por lo que en 1993 se declaró que toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencia. En el ámbito regional latinoamericano, el documento más representativo de la lucha contra la violencia es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que fue adoptada en 1994 y que México ratificó el año siguiente. Esta convención entiende por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado, aún la que tenga lugar dentro de la familia. Y este fue un paso importantísimo porque dio un viraje total a lo que se venía aplicando como violación de derechos humanos, que solamente lo podían ejercer organismos públicos. Aquí ya se dijo no nada más los organismos públicos, las personas particulares también pueden violar derechos humanos y de hecho el ámbito familiar es donde más frecuentemente se violentan los derechos de los miembros más débiles de la familia, que generalmente son las mujeres, por supuesto, y los niños. Esta convención estableció un aspecto de protección muy importante cuando facultó a cualquier persona, grupo de personas o entidades no gubernamentales para que pudieran presentar denuncias o quejas por violaciones de derechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro, por el incumplimiento de algunos de los deberes que la propia convención establece a los estados parte, y la comisión, en su caso, podría presentar el caso ante la Corte Interamericana y con ello
se ampliaron enormemente las posibilidades de protección de las mujeres contra la violencia. En este marco normativo es que se da el caso paradigmático que nos corresponde tratar esta mañana, Dios mío, ya quiero que sea tarde, y que fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por los familiares de 3 mujeres, 2 de ellas menores de edad. De esto no se habla mucho. Todas ellas asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua. La Comisión de Derechos Humanos, a su vez, presentó el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esta falló en contra del Estado mexicano. ¿Cuál es el contexto? Y esto es muy importante porque la Corte consideró el contexto donde se habían dado estos asesinatos, cosa que en otras sentencias, por supuesto que nunca se dio. La rigidez de la ley, la rigidez de la norma no permitía a los jueces o ellos mismos se autolimitaban para no contemplar el contexto donde se hubiesen llevado a cabo esos horribles asesinatos. ¿El contexto cuál era? Ciudad Juárez desde 1993 se había convertido en el foco de atención de la comunidad nacional e internacional al conocerse las noticias sobre la desaparición de niñas y mujeres y posteriormente, en algunos casos, los hallazgos de sus cuerpos. El número preciso de víctimas es desconocido y este es un aspecto que a mí siempre me gusta enfatizar porque cómo es posible que han pasado de 93 para acá, ¿cuántos años? Soy mala para las matemáticas, pero han pasado muchísimos años y todavía seguimos sin saber exactamente cuántas fueran las mujeres desaparecidas y cuántas las asesinadas, sí, pero con ciertas restricciones también de comunicación. La mayoría de las mujeres habían llegado de otros estados de la República, todas de escasos recursos económicos, trabajaban en industria, la mayor parte de ellas en la industria maquiladora, que en esa época estaba muy en boga, en pequeñas tiendas o haciendo trabajos domésticos. En la mayoría de los asesinatos, los homicidas no fueron identificados. ¿Quiénes eran las víctimas? El 21 de septiembre de 2001, después de acudir al bachillerato y trabajar en un restaurante, Laura Berenice Ramos Monarres, de 17 años, ya no regresó a su domicilio. El 10 de octubre del mismo año, Claudia Ivette González, de 20 años, fue vista por última vez saliendo de la maquiladora, donde no le permitieron el acceso porque había llegado 2 minutos tarde. El 29 de octubre de ese mismo año, Esmeralda Herrera Monreal, de 14 años, desapareció cuando regresaba a su vivienda después de trabajar como empleada del hogar en una casa de Ciudad Juárez. Al reportar las madres la desaparición de sus hijas, las autoridades locales solo realizaron las actuaciones formales, sin actuar en la búsqueda con la debida diligencia como hubiera sido su obligación. Las y los funcionarios tomaron una actitud muy frecuente en este tipo de asuntos cuando les dijeron a las madres, seguramente andan con el novio, así es de que atrás de esto estaba, no nos quiten el tiempo porque seguramente van a aparecer. Y efectivamente, en noviembre de ese mismo año de 2001 aparecieron 8 cuerpos en el campo algodonero, 3 de los cuales pertenecían a las jóvenes desaparecidas. Fueron detenidas 2 personas como presuntos responsables de los homicidios, pero en 2005 fueron absueltos por falta de elementos. Y hasta la fecha la investigación sigue abierta. Se me acabó el tiempo, entonces comentaremos lo siguiente más adelante y nada más quisiera comentar que estos casos fueron llevados
primero a la Comisión Interamericana y posteriormente pasaron a la Corte, gracias al apoyo que recibieron las madres de las víctimas de muchas ONGs y que particularmente activas. Aquí tenemos una representante de esas ONGs que la abogada Carla Michel representó a las madres de las 3 jóvenes asesinadas en el campo algodonero. De ahí toma el nombre justamente la Corte para denominar este caso tan lamentable. Agradecemos la ponencia de la doctora Rosa María Álvarez y también damos la bienvenida en esta mesa a la doctora Gloria Ramírez Hernández, quien es coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, con sede en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien más adelante procederá a su intervención. Y a continuación escuchamos la participación de la maestra Carla Michel Salas. Bueno, por supuesto no quiero iniciar mi presentación sin antes agradecer la invitación del grupo de académicas expertas, porque también considero que desde la academia se juega un papel muy importante en el activismo y por la construcción de los derechos humanos de las mujeres y el acceso a la justicia. Entonces, agradecerles por la invitación y también por su trabajo activo en la defensa de los casos tan importantes como es el de Lesbi. Bueno, la doctora Rosa María ha sido muy generosa, ha dado una introducción muy importante que justamente nos ayuda a entender lo complicado que ha sido la construcción de los derechos humanos de las mujeres, y ha sido muy generosa en darme la oportunidad de comentar puntualmente algunos aspectos de la sentencia Campo Algodonero. Yo traigo una presentación, pero la verdad es que no tiene mucho sentido porque el tiempo es muy pequeño, pero sí quiero decir primero 2 cosas, ¿no? Esta sentencia, como ya lo había mencionado, es producto del activismo, del trabajo de familias, no solamente de las 3 víctimas, de Laura, de Esmeralda, de Claudia, sino de las madres, principalmente, de cientos de mujeres que han sido asesinadas lamentablemente en Ciudad Juárez. Es producto también del activismo, del trabajo desde la academia. Yo, desde mi particular punto de vista, la Corte Interamericana retoma los elementos para diferenciar entre un feminicidio y un homicidio de las investigaciones de la doctora Julia Munarres. Esta sentencia tampoco sería lo que es sin las aportaciones de la doctora Marcela Lagarde. Esta sentencia no sería lo que es si no hubiésemos tenido 3 juezas feministas en ese tribunal, con Margaret May Maculay, con Cecilia Medina y por supuesto con la doctora Rosa María Álvarez. Entonces, digamos que en esta sentencia, para que sea lo que hoy es, precisamente se conjugaron muchos elementos. Bueno, hay una frase que me gusta mucho de la doctora Cecilia Medina, que en ese momento presidía la Corte Interamericana, cuando le preguntaban cuáles eran las aportaciones de Campo Algodonero. Entonces ella dice: Campo Algodonero aplicó a las mujeres los derechos humanos que estaban disponibles desde siempre para todas las personas. Esa es la gracia de la sentencia. Teníamos derechos que no habían sido aplicados. Es decir, en estas palabras, Cecilia Medina logra resumir puntualmente lo que implica Campo Algodonero. No es que desde años antes no tuviese la posibilidad la Corte Interamericana de analizar la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, Belém do Pará. No es que el derecho a la vida, la integridad, no estuvieran ya consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Simplemente es que hasta ese momento la Corte no había tenido la oportunidad de incorporar la perspectiva de género. Quienes han estudiado la jurisprudencia de la Corte Interamericana, usted me podrían decir: oye, no, hay una sentencia antes de Campo Algodonero, que es la sentencia del penal de Castro y Castro, donde analiza la Convención Belém do Pará. Sin embargo, yo ahí tengo mis asegúnes en cuanto a esa sentencia, porque no incorpora necesariamente la perspectiva de género y sobre todo no establece reparaciones, porque digamos, una hipótesis que en ese momento, antes de Campo Algodonero, nos planteábamos es: ante una violación a los derechos humanos de las mujeres, las consecuencias para el Estado tienen que ser distintas.
Y entonces ese era un planteamiento que por supuesto pusimos sobre la mesa a la Corte Interamericana. En el caso penal de Castro y Castro, que antecede a Campo Algodonero, pues básicamente lo que determina la Corte es las víctimas, mujeres que sufrieron violencia sexual, pues se les tiene que dar $2,000 más, y a las víctimas hombres, pues $2,000 menos. Es decir, en realidad no se trata de cuestiones meramente económicas, sino cuáles son las responsabilidades que surgen para los estados a partir de violar derechos humanos de las mujeres. Ustedes pueden revisar la sentencia de Campo Algodonero, que es una sentencia muy amplia. A mí me gustaría plantearles o comentarles en este tiempo que me queda cuáles son los 3 aspectos que buscábamos en esta sentencia. ¿Qué es lo que pensamos cuando nos propusimos litigar este caso ante la Corte Interamericana y cuando así la vida nos dio la oportunidad? Primero, justicia para las víctimas. Para nosotras era fundamental que las familias de estas 3 jóvenes fueran escuchadas, y eso creo que fue un elemento, por supuesto, que marcó incluso la audiencia de la Corte Interamericana que se celebró en aquel entonces en Santiago de Chile. En esa oportunidad las víctimas, particularmente la madre de una de ellas, la señora Irma Monreal, tuvo la oportunidad de decirle al tribunal, con sus propias palabras, recriminarle al Estado por qué, cuando ella denunció la desaparición de su hija, el Estado no la había buscado. Incluso contó una anécdota. Señaló que en el mismo momento en el que había desaparecido Esmeralda, también había desaparecido o se habían robado la camioneta de la esposa del alcalde. Y entonces el alcalde había salido en el canal de televisión diciendo que daba 24 horas para que esa camioneta apareciera, si no habría graves consecuencias. Y la camioneta apareció. Y entonces la señora Irma Monreal se cuestionaba y le decía a los jueces, ¿por qué no hicieron lo mismo por mi hija, no? Quizá si el Estado hubiese actuado, mi hija hoy estaría conmigo, ¿no? Bueno, entonces la justicia para las víctimas nos parecía que ese era un efecto muy importante el llevar el caso ante la Corte. El segundo aspecto que nos parecía relevante de litigar el caso de Campo Algodonero era el reconocimiento de los homicidios de mujeres por razones de género, algo que desde la academia, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde las familias habíamos identificado como feminicidios. Ahí hubo toda una discusión. Porque incluso para la Comisión Interamericana, que ustedes saben son quienes tendrían que representar también los intereses de las víctimas, para la Comisión Interamericana no era posible utilizar ese término. De hecho, nos lo dijeron con toda claridad, no vamos a alegar que existen feminicidios, no vamos a utilizar el término porque no está reconocido a nivel internacional este concepto. Y entonces, bueno, pues entramos en una discusión y decíamos, bueno, pues cuando ocurrió el primer genocidio tampoco estaba reconocido el genocidio. O sea, primero ocurre los hechos y después el derecho reconoce. Hoy me llamaba mucho la atención lo que decía el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, porque para mí era como poesía, que dijera desde este espacio el derecho no es neutral. Eso lo hemos dicho las feministas desde hace mucho tiempo, pero claro, cuando lo decimos en espacios académicos y sobre todo de abogadas y abogados, bueno, hay quienes nos cuestionaban duramente. Pero bueno, por eso era tan importante para nosotras que se reconociera este concepto. ¿Qué es lo que se hizo? Se aportó todos los elementos, todas las discusiones, informes, documentos que habían elaborado Julia Monarres, Marcela Lagarde, porque tampoco teníamos un concepto único de feminicidio, había un debate y lo sigue habiendo. Entonces se presentó y le dijimos a la Corte, tú toma la decisión. Era importante que se le diera ese contenido desde el ámbito jurídico al feminicidio. Finalmente, ustedes saben que en el párrafo 143, de manera muy incipiente, pero bueno, lo hace, sí reconoce que existen los homicidios de mujeres por razones de género, dice la Corte, conocidos como feminicidio. Después de todos los elementos, de toda la argumentación, documentos que se presentaron, ese es el único reconocimiento que hace este tribunal, que no me parece menor. A partir de ese reconocimiento, pues nos ha permitido desde también los diferentes espacios, particularmente México, impulsar la tipificación del feminicidio. Hoy podemos decir que es un delito y una violación a los derechos humanos reconocida por los 33 códigos penales de este país.
Y eso, insisto, es producto de la lucha de las familias y desde los diferentes espacios, ¿no? Academia y, por supuesto, desde las organizaciones. Un tercer aspecto que me parece trascendental de esta sentencia y que era otro de los objetivos era el desarrollo de jurisprudencia desde la perspectiva de género. Yo les ponía el ejemplo del caso de penal de Castro y Castro, que era un caso donde sí se había mencionado la Convención Belém do Pará, pero desde mi perspectiva no había un análisis con perspectiva de género, no había consideraciones en términos de las reparaciones, únicamente en términos económicos, y no se había establecido con toda claridad cuáles eran las obligaciones que se desprendían para los estados. Quiero mencionar que hay, pues en el caso de la Corte Interamericana es un tribunal realmente avanzada. No podemos comparar en términos de calidad la jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Europea, la que puede tener la Corte Interamericana, también por el tipo de reparaciones. Pero la Corte Interamericana había tenido oportunidades muy importantes para desarrollar jurisprudencia, por ejemplo, en temas de personas migrantes, migrantes indocumentadas, en temas, por ejemplo, de derechos de los pueblos indígenas, de la niñez. La jurisprudencia de la Corte es absolutamente rica en ese sentido. Sin embargo, hasta antes de Campo Algodonero, la Corte no se había metido a analizar las obligaciones de la Convención Belém do Pará. Por eso insistimos tanto y decimos, es que Campo Algodonero por aquí, por allá, pues justo por eso, porque no teníamos otro referente. Y por supuesto, bueno, no se había declarado violaciones directas a la Convención Belém do Pará. Eso también me parece una aportación importante. Quiero mencionar, se habían utilizado la Convención de Belém do Pará a manera de darle contenido a las obligaciones de la Convención Americana, es decir, como un método para interpretar, no porque se haya dicho a un Estado, tú violaste la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Eso ocurre en algún momento por primera vez en Campo Algodonero. Creo que hay dos mensajes muy importantes que manda la Corte Interamericana en esta sentencia. Primero, que la violencia contra las mujeres es un asunto de Estado y que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos reconocida en los instrumentos internacionales. Y ustedes me pueden decir, bueno, pero es que eso ya estaba desde antes, ¿no? Desde el 91, en la Convención de Viena, la Conferencia de Viena se determinó que la violación a los derechos humanos de las mujeres era una violación a los derechos humanos. Pues, digamos, discursivamente sí, pero en los hechos, no. O sea, prácticamente no había consecuencias para los estados que vulneraran derechos humanos. Todavía teníamos discusiones, y las seguimos teniendo lamentablemente, ¿no? Pero, por ejemplo, de cómo se atiende la violencia familiar, donde únicamente se ve como un asunto entre particulares, donde pues el Estado no tiene que tener una intervención, donde no necesariamente se realizan investigaciones diligentes y donde en algunas ocasiones o en muchas todavía siguen operando, por ejemplo, mecanismos como la mediación o la conciliación. Eso no es analizar o abordar el problema o la violencia contra las mujeres como una violación a los derechos humanos. Sería impensable que, por ejemplo, en los casos de tortura planteásemos mecanismos de mediación o de conciliación, porque diríamos, claro que no, si es una violación a los derechos humanos, bueno, ¿y por qué en los casos de violencia contra las mujeres siempre cabe esa posibilidad? Justo porque se sigue sin plantearse como una violación a los derechos humanos. Y eso nos va a recordar Campo Algodonero. Me quedan 2 minutos de mi participación. Quiero mencionar solamente algunas repercusiones de esta sentencia que me parecen fundamentales. Ustedes podrán revisar en la sentencia Campo Algodonero cómo se va ampliando la obligación de prevención, por ejemplo, cuando hablamos de prevención de la violencia contra las mujeres. En este país y prácticamente en toda América Latina se entendía la prevención como repartir volantes, ¿no? Es decir, mujer, tú tienes derecho a una vida libre de violencia, denuncia. Y bueno, pues Campo Algodonero te dice no. Para que hablemos de una verdadera política de prevención, tú tienes que tener un marco normativo adecuado. Pero no solo eso, sino quienes van a aplicar ese marco normativo tienen que saber cómo aplicarlo. Y no solo eso, sino que ese marco normativo tiene que cumplir los propósitos para los cuales fue creado. Es decir, tienen que tener un efecto útil. Entonces, si lo pensamos, pues realmente en este país no tenemos una verdadera política de prevención, precisamente porque no terminamos de entender qué es la prevención.
Campo Algodonero nos va estableciendo precisamente una serie de parámetros que no solamente tienen que ver en la parte normativa, en la parte de difusión, sino también, por ejemplo, en la parte del diseño arquitectónico de los edificios, de los caminos, el camino que toman las mujeres para la escuela, y de pronto decimos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la violencia contra las mujeres? Pues tiene que ver mucho, y justo eso lo dice Campo Algodonero. Yo insisto siempre, no solamente es un instrumento jurídico, sino también es una hoja de ruta que le permite a los estados diseñar toda una política pública para la prevención. Quiero cerrar mi participación diciendo que Campo Algodonero, la Corte Interamericana no habla o no solo habla de feminicidios. A veces utilizamos esa sentencia para referirnos solo a los feminicidios. Campo Algodonero hace referencia a la violencia contra las mujeres. Los feminicidios solo son una manifestación de esa violencia. Campo Algodonero involucra medidas que pueden perfectamente utilizarse para los casos de violencia sexual, violencia familiar, por supuesto en contra de las mujeres. Por supuesto que Campo Algodonero nos ha permitido, insisto, avanzar en la tipificación del feminicidio. Ya les comentaba yo, 33 códigos penales. Se ha avanzado también en la implementación de protocolos especializados para la investigación de este tipo de delitos, pero obviamente faltan muchos aspectos por avanzar. Algo que ha insistido precisamente Campo Algodonero y por supuesto las otras sentencias que le siguen contra México es la incorporación de la perspectiva de género en la labor judicial. Y esa, por supuesto, es una tarea pendiente y, por supuesto, el hecho de que se convoquen este tipo de foros contribuyen a cambiar la forma en la que se está procurando e impartiendo justicia, no solamente en México, sino en toda América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestras brillantes ponentes de este caso que sin duda es un caso resultado de mucho dolor, pero también de la denuncia y de la exigencia de madres, desde luego también de padres, familiares precisamente de estas víctimas de feminicidio y reconocidos a partir de Campo Algodonero también como víctimas de la justicia. Y en ese marco es realmente importante señalar cómo ha trascendido el feminicidio, las fronteras de donde fue el origen de donde emerge este fenómeno de Ciudad Juárez hacia toda la República Mexicana y lamentablemente hacia todas nuestras instituciones, incluso las instituciones educativas. Es por eso que este foro es importante, es un punto, una respuesta que es un pequeñito grano de arena a las múltiples acciones que tenemos que hacer como académicos, como instituciones educativas y realmente en el plano en que cada uno nos toca. Desde luego también Campo Algodonero ya ha sido reconocido, y no quiero dejarlo de lado, lo dijo muy bien Rosita, por el movimiento feminista, por las organizaciones y particularmente por las organizaciones no gubernamentales que acompañaron todo este tiempo y siguen acompañando lamentablemente a muchos otros casos que se producen todos los días también en este país. En ese marco, el grupo de académicas y en particular la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM, tenemos que señalar y comentar la importancia de la reforma constitucional de 2011. Esta reforma constitucional que va a reconocer, ¿sí?, un bloque de constitucionalidad y la relevancia de estos mecanismos, no solamente de la sentencia, sino de los mecanismos internacionales, como la Convención sobre Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, que por cierto México va a pasar el examen este año y se está preparando en ese marco, llevar a foros internacionales. Pero nos interesa avanzar aquí, no solamente llevar a foros internacionales, sino sobre todo avanzar, y en ese marco es muy importante revisar todas estas recomendaciones, todo este marco normativo internacional que contiene la exigencia al gobierno mexicano de esclarecer todos los casos, lograr el acceso a la justicia por parte de los familiares y cada vez más implementar políticas públicas con perspectiva de género,
para enfrentar estos crímenes, sus causas y sobre todo medidas para prevenirlos. Es en este marco que se lucha precisamente con estos estereotipos, con una serie de mecanismos que han hablado de manera muy clara que obstaculizan el acceso a la justicia. Y definitivamente en ese marco comprender esta palabra que se aprende, pero no solamente basta mencionarla, sino aplicar la famosa perspectiva de género. Marcela Lagarde, que ha sido mencionada y que participó precisamente con su experiencia y aportando su expertise, mencionaba que la perspectiva de género, como un recurso analítico, implica observar la violencia como mecanismo reproductor de la desigualdad de género entre hombres y mujeres. Proporciona el sustento teórico e interpretativo que reconoce los derechos de las mujeres y los integra en un conjunto de derechos. Y en este marco es importante avanzar de manera más intensa, en incorporación de los estudios de género en las facultades, en todas las universidades, no solamente como materia optativa, formar a los maestros que forman a los abogados, incorporar esta formación en todos los ámbitos, una cuestión que nos parece urgente, y promover, desde luego, múltiples iniciativas. No nos corresponde promoverlas en el ámbito legislativo, pero habría que pensar trascender estos protocolos para efectivamente, quizás no en un ámbito sancionador o si lo precisa sea necesario, pero aplicar la perspectiva de género en todos los ámbitos. Y también una gran exigencia, no solamente de conocerla, buscar incorporarla, sino formar expertos en criminalística y en otros ámbitos. Es ese nuestro papel como académicas. Y en este marco, pues terminamos con esta pequeña reflexión, esta mesa, y invitamos a nuestras siguientes ponentes para la próxima. Muchas gracias.